Hay momentos en los que no necesitamos ver algo imposible para saber que algo no está bien. A veces, basta con una hamaca que comienza a moverse cuando no hay viento, unos golpes en la ventana durante la madrugada, una llamada que proviene de una habitación donde sabemos que no hay nadie, o una figura solitaria esperando bajo la lluvia en una carretera donde no debería haber nadie esas horas. Podemos intentar encontrar explicaciones, culpar al viento, a la oscuridad, al cansancio o incluso a nuestra propia imaginación. Pero hay experiencias en las que llega un momento en que ninguna explicación parece suficiente y entonces aparece una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué pasa cuando aquello que creemos imaginar comienza a responder? Esta noche, en un nuevo Bowl Paranormal, quiero compartir contigo 4 relatos de personas que vivieron experiencias que jamás consiguieron explicar por completo. Así que apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame una vez más a sumergirnos en los relatos de Marvel. En la casa de mis padres había una vieja hamaca colgada debajo de un árbol de mango. Estuvo allí desde que tengo memoria. Mi padre la había puesto muchos años atrás cuando nosotros todavía éramos unos niños. Decía que aquel era el lugar más fresco de toda la casa porque incluso durante las tardes más calurosas, la sombra del árbol y el viento que llegaba desde los potreros hacían que allí siempre se estuviera bien. Con los años, aquella hamaca prácticamente se convirtió en su lugar. Después de almorzar se acostaba un rato, algunas tardes escuchaba la radio, otras simplemente se quedaba mirando hacia el camino mientras tomaba café. Y cuando mis hermanos y yo queríamos encontrarlo, casi siempre bastaba con mirar debajo del mango. Por eso, cuando mi padre murió, ninguno de nosotros quiso quitarla. La hamaca permaneció exactamente donde estaba. Al principio, mi madre la lavaba de vez en cuando y volvía a colgarla. Después dejamos de hacerlo, pasaron los años. La tela perdió el color, las cuerdas envejecieron y poco a poco aquel rincón del patio empezó a verse abandonado. Hasta que regresé a vivir una temporada a la casa. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño. La primera vez ocurrió una tarde. Yo estaba en la cocina preparando café cuando miré por la ventana y vi la hamaca balanceándose. No le presté atención. Pensé que era el viento, pero cuando salí unos minutos después, me di cuenta de que no corría absolutamente nada de aire. Las hojas del mango estaban inmóviles. La ropa tendida tampoco se movía. Solo la hamaca iba hacia adelante y regresaba despacio, como si alguien acabara de levantarse de ella. Me quedé observándola unos segundos y curiosamente no sentí miedo. Pensé en mi padre. Incluso sonreí. «¿Todavía vienes a descansar aquí, viejo?», dije en voz baja, riéndome para mí misma. No esperaba ninguna respuesta. Entré nuevamente a la casa y olvidé el asunto. Pero volvió a ocurrir al día siguiente y al siguiente. No siempre a la misma hora. Algunas veces era por la mañana, otras al caer el anochecer. Yo podía estar barriendo la galería, cocinando o simplemente pasando frente a alguna ventana y de pronto veía aquella hamaca balanceándose lentamente debajo del árbol. Nunca con violencia, nunca demasiado rápido, solo adelante, atrás y así. Comencé a acostumbrarme. Incluso llegué a encontrar cierto consuelo en aquello. Una tarde, mi hermana vino a visitarme y mientras tomábamos café, le conté lo que estaba pasando. Esperaba que se riera, pero no lo hizo. Miró hacia el patio y me preguntó, «¿Desde cuándo se mueve?». «Desde que llegué», le respondí. Después me preguntó algo extraño, «¿Sucede solo de día?». Yo me reí. «¿Y por qué se movería de noche?». Ya no respondió. Y tampoco quise darle demasiada importancia. Hasta unos días después, aquella noche había llovido.
No fue una tormenta fuerte, pero sí una de esas lluvias largas que dejan todo húmedo y hacen que el campo quede completamente silencioso. Me acosté temprano, no sé cuánto tiempo llevaba dormida cuando un sonido me despertó. Abrí los ojos y esperé. Era un sonido lento, regular. Al principio no supe qué era hasta que lo reconocí. Las cuerdas de la hamaca. Cada vez que alguien se acostaba en ella, las sogas se rozaban contra la rama y producía exactamente aquel sonido. Sentí una incomodidad extraña. Miré la hora y pasaban las 2 de la madrugada. Intenté convencerme de que era el viento. Me acomodé nuevamente y cerré los ojos. No pude dormir. El sonido volvió a escucharse. Finalmente me levanté. Mi habitación tenía una ventana que daba directamente hacia el patio. Caminé hasta ella sin encender la luz y aparté ligeramente la cortina. La noche estaba algo clara. La lluvia había parado y aunque habían aún algunas nubes, podía distinguir perfectamente la silueta del mango. Supongo que estaba cerca de amanecer. Busqué la hamaca y la encontré, pero ya no se estaba moviendo. Estaba completamente quieta. Sentí alivio hasta que mis ojos terminaron de acostumbrarse a la oscuridad. Había alguien sentado en ella. Me quedé inmóvil. ¿Era una persona? O al menos tenía forma de una. Estaba sentado en el centro de la hamaca, inclinada ligeramente hacia adelante con los pies apoyados en la tierra. No podía distinguir su rostro. Solo veía una silueta oscura debajo del árbol. Durante unos segundos pensé en mi padre, y quizá por eso no me alejé inmediatamente de la ventana. Pero entonces comprendí algo. Aquella persona era demasiado alta, muy alta. Mi padre había sido un hombre de estatura anormal. La figura estaba sentada allí. Tenía las piernas tan largas que las rodillas sobresalían de una manera muy extraña. Además, mi padre jamás se sentaba así. Él siempre se recostaba. Sentí que el corazón empezó a golpearme dentro del pecho. Retrocedí un paso y en ese momento la figura levantó la cabeza. No pude ver el rostro, pero supe que me estaba mirando directamente. Solté la cortina, retrocedí y encendí la luz de mi habitación. No volví a acercarme. Me senté sobre la cama y permanecí despierta durante el resto de la madrugada. No escuché nuevamente la hamaca, ni pasos, ni voces, nada. Cuando finalmente amaneció, esperé un buen rato antes de salir. La hamaca estaba vacía, la revisé, no había huellas alrededor. No encontré nada extraño, excepto una cosa. La tela estaba húmeda por la lluvia, salvo justo en el centro. Allí había una parte completamente seca, con la forma aproximada de alguien que hubiera permanecido sentado durante mucho tiempo. Ese mismo día quité la hamaca. Mi hermana vino a ayudarme mientras desatábamos las cuerdas. Me preguntó qué había ocurrido. Le conté todo. Cuando terminé, ella no pareció sorprendida. Solo bajó la mirada. Entonces recordé aquella pregunta que me había hecho días antes. ¿Por qué me preguntaste si también se movía de noche? Mi hermana permaneció en silencio. Tuve que insistirle. Finalmente me respondió. Porque antes de que vieras, mamá también la vio moverse. Yo sentí un escalofrío. ¿Y por qué nunca me dijeron?, le pregunté. Porque mamá pensaba que era papá. Hasta que una madrugada miró por la ventana. No quise preguntarle qué había visto, y ella tampoco quiso contármelo. Guardamos aquella hamaca en una caja y durante años permaneció encerrada en un depósito. Nunca volvió a colgarse debajo del mango. A veces todavía pienso en mi padre cuando recuerdo aquel lugar, y me gusta imaginarlo descansando allí, tomando café y escuchando su vieja radio.
Pero también recuerdo aquella noche, aquellas piernas demasiado largas, aquella cabeza levantándose lentamente hacia mi ventana. Y desde entonces comprendí algo que quizá habría preferido no saber. Solo porque algo utiliza el lugar de alguien que amamos, no significa que sea esa persona. La casa donde crecí estaba en medio del campo, bastante alejada de las demás viviendas. Era una construcción antigua, de paredes gruesas y techos de tejas, rodeada de árboles frutales y potreros que durante la noche quedaban completamente oscuros. Nunca me dio miedo vivir allí. Estaba acostumbrada a los sonidos del campo. Sabía distinguir cuando algo caminaba sobre el techo, cuando los perros perseguían algún animal entre los árboles. Incluso reconocía el sonido de las ramas cuando golpeaban las paredes durante una noche ventosa. Por eso aquella madrugada supe inmediatamente que lo que acababa de escuchar no era una rama. Un sonido, un sonido escuchaba a lo lejos. Abrí los ojos. La habitación estaba completamente oscura. Permanecí quieta unos segundos tratando de entender qué me había despertado. Entonces volvió a escucharse. Algo estaba tocando la ventana. No tuve ninguna duda. Alguien o algo estaba golpeando la ventana. Giré la cabeza hacia ella. La cortina estaba cerrada. Esperé y nuevamente se escucharon 3 golpes. Suaves, separados entre sí, como si alguien estuviera tocando el vidrio con la punta de un dedo. Sentí una ligera inquietud, pero todavía no tenía miedo. Pensé que quizás alguno de mis hermanos había regresado tarde y no quería golpear la puerta para no despertar a toda la familia. ¿Quién es?, pregunté. Nadie respondió. Soñolienta me levanté sobre la cama. ¿Sos vos? Solo obtuve silencio. Estuve a punto de levantarme cuando recordé algo. Mi habitación estaba construida sobre una parte elevada del terreno. Desde afuera aquella ventana quedaba casi 2 metros por encima del suelo. Una persona tendría que subirse sobre algo para alcanzarla. Además, mis hermanos estaban durmiendo en la habitación de al lado hasta donde yo sabía. Sentí como el sueño desaparecía de golpe. Volví a mirar hacia la ventana. No me acerqué. Pasaron varios segundos. Nada. Entonces pensé que quizá había sido un pajarito, un murciélago o algún insecto grande chocando contra el vidrio. Me acosté nuevamente, cerré los ojos y traté de dormir. Nuevamente resonaron los golpes sobre la ventana. Abrí los ojos, pero esta vez el sonido no vino de mi ventana. Vino desde otra parte de la casa. Era desde la ventana de la cocina. Lo reconocí porque aquella ventana tenía un vidrio más delgado y producía un sonido diferente. Me quedé escuchando. 3 golpes, otra vez. Después silencio. Pasaron unos segundos y entonces nuevamente golpearon mi ventana 3 veces. Luego, los sonidos resonaron en la ventana de la sala. Me senté en la cama. Aquello estaba cambiando de lugar. No eran ramas, no era un animal chocando accidentalmente contra los vidrios. Algo estaba recorriendo el exterior de la casa, golpeando cada ventana. Me levanté y salí de mi habitación. El pasillo estaba oscuro. Caminé hasta la habitación de mis hermanos y los desperté. Al principio se molestaron, pero les expliqué lo que estaba escuchando y naturalmente se rieron. Uno de ellos salió conmigo. Seguro es algún animal, me dijo. Encendió la luz de la sala. Revisamos por las ventanas sin abrirlas. No vimos nada. Perros dormían debajo de la galería. Eso me tranquilizó un poco. Si hubiera alguien caminando alrededor de la casa, pensé que ellos estarían ladrando. Así que mi hermano se regresó a dormir. Yo también volví a mi habitación. Pero antes de apagar la luz miré hacia mi ventana. Y se me ocurrió algo,
algo bastante tonto ahora que lo pienso. Me acerqué al vidrio y golpeé 3 veces con el dedo. Miré. No ocurrió nada. Sonreí nerviosa. Dije, no hay nadie. Me di la vuelta. Entonces, golpearon mi ventana. Me quedé paralizada, bien respondido, desde el otro lado del vidrio, exactamente con el mismo ritmo. Sentí que todo mi cuerpo se me enfriaba. No quise mirar. Retrocedí lentamente. Entonces volvieron a golpear, pero ahora 4 veces y con más insistencia. No entendí hasta que, sin saber por qué, golpeé nuevamente y yo la ventana 4 veces, repitiendo, imitando aquel sonido. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, desde la ventana de la cocina, resonaron los golpes. Después en la sala, luego en la habitación de mis padres. Era como si aquello hubiera prendido el fuego. Despertamos todos. Mi padre tomó una linterna y un machete. Mi madre le pidió que no saliera. Los golpes continuaban, una ventana después otra. Siempre 4 veces. Y mi abuela, que en ese tiempo todavía vivía con nosotros, también salió de su habitación despertada por el ruido. Nos encontró reunidos en el pasillo. ¿Qué están haciendo despiertos? ¿Quién toca la puerta a estas horas? Mi madre le explicó que no era la puerta, eran las ventanas. La expresión de mi abuela cambió. ¿Alguien respondió a aquel sonido?, preguntó. Yo no dije nada, solo bajé la mirada y ella me vio. ¿Golpeaste el vidrio?, me preguntó. Sí, mi abuela cerró los ojos un instante. Después caminó hacia mí y me apartó de la ventana. No vuelvas a hacerlo jamás. ¿Por qué?, le pregunté, pero ella no me quiso decir nada más. Fue hasta la cocina, encendió todas las luces y nos ordenó permanecer juntos. Mi padre quería salir, pero mi abuela dijo no. Nunca la había escuchado hablar con tanta firmeza. Que está afuera se quedará afuera. No hay que abrir puertas ni ventanas. Mi padre no discutió. Pero entonces, los perros comenzaron a gruñir. No ladraban, gruñían bajito. Los 4 estaban mirando hacia la misma parte del patio. Yo sentí un nudo en el estómago. Nadie salió. Los golpes continuaron durante al menos una media hora o más. Recorría cada habitación de la casa. La sala, la cocina, mi habitación, la de mi padre, la de mis hermanos. Hasta que finalmente dejaron de escucharse. Nadie volvió a dormir aquella madrugada. Cuando amaneció, mi padre salió a revisar alrededor de la casa con mis hermanos. No encontró huellas, ni ramas rotas, ni rastros de animales. Nada. Solo encontró algo extraño en mi ventana. 4 pequeñas marcas sobre el vidrio. Estaban demasiado juntas para ser dedos de una mano adulta, pero demasiado largas para pertenecer a un niño. Mi padre intentó limpiarlas, pero no pudo. Las marcas no estaban por fuera. Estaban en la cara interior del vidrio. Recuerdo que todos nos quedamos en silencio ante aquello, sin saber cómo explicarlo. Mi abuela fue la única que no parecía tan sorprendida como nosotros. Le pregunté qué significaba aquello. Ella evitó responder durante todo ese día, pero al día siguiente, antes de acostarme, entró en mi habitación, cerró la cortina, luego se sentó junto a mí. Cuando yo era niña, me dijo, mi madre tenía una regla para las noches en el campo. Si alguien golpea la puerta, preguntas quién es. Pues bajó la voz. Pero si golpean la ventana, no preguntas, no mira y jamás respondes golpeando. ¿Qué?, le pregunté. Porque una puerta es para quien quiere entrar. La ventana es para quien primero quiere saber si hay alguien adentro. Aquellas palabras me dejaron helada. No le pregunté nada más y ella tampoco quiso contarme más. Nunca volví a responder a un golpe en una ventana. Han pasado muchos años desde aquella madrugada. Ya no vivimos en esa casa, pero todavía hoy, cuando algo golpea un vidrio durante la noche,
Me quedo completamente quieta, pero porque hay algo que nunca pude olvidar, aquella madrugada. Yo golpeé primero desde adentro y algo me respondió desde el mismo lado. Gracias por seguir por aquí y antes de continuar con el siguiente relato, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Te invito a suscribirte, darle me gusta al video y ser parte de este proyecto personal que nos une por el gusto a lo paranormal. Ahora sí, continuemos. Esto ocurrió hace algunos años cuando vivía con mi esposo en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Aquella noche él había salido a visitar a su madre. Yo decidí quedarme porque estaba lloviendo y no tenía ganas de salir. Me preparé algo para cenar, cerré las puertas y me acomodé en la sala a mirar televisión mientras esperaba que él regresara. Pasaban las 10 de la noche cuando escuché un celular sonando. Venía desde nuestra habitación. No me pareció extraño, mi esposo era bastante olvidadizo, así que inmediatamente pensé que había dejado su teléfono sobre la cama. Me levanté mientras caminaba por el pasillo y el celular seguía sonando. Entré en la habitación y se cortó. Encendí la luz, miré sobre la cama, nada. Revisé la mesa de noche, tampoco. Entonces recordé algo. Mi esposo me había enviado un mensaje desde el camino, así que sí había llevado su teléfono. Me quedé pensando unos segundos. Quizá lo que había escuchado era el mío. Regresé a la sala. Mi celular estaba exactamente donde lo había dejado. No tenía llamadas perdidas. Pensé que entonces el sonido tal vez había venido de la televisión y seguí con lo mío. Unos 20 minutos después volvió a sonar. Esta vez no estaba en nuestra habitación, venía del cuarto que usábamos para guardar cosas. Era una habitación pequeña al final del pasillo que casi siempre permanecía cerrada. Bajé el volumen del celular. El sonido continuó. Era un teléfono y reconocí el tono. Era exactamente el mismo que usaba mi esposo. Me levanté lentamente. El celular siguió sonando mientras avanzaba por el pasillo. Cuando llegué frente a la puerta se cortó. No abrí. Algo ya no me gustaba. Saqué mi teléfono y llamé a mi esposo. Contestó inmediatamente. ¿Ya vienes?, le pregunté. En un rato, me respondió. ¿Por qué?, preguntó él. Vi la puerta cerrada frente a mí. ¿Tienes tu celular contigo?, pregunté sin pensar. Él se rió y me dijo, ¿con qué crees que te estoy hablando? Ay, sentí un escalofrío horrible. Le expliqué lo que estaba pasando. Él me dijo que seguramente era algún aparato viejo que había quedado encendido dentro del cuarto. Encontré algo de sentido a sus palabras. Guardábamos muchas cajas, ropas, herramientas y varias cosas que llevaban años allí. Así que mientras seguía hablando con él, puse la mano sobre la manija de la puerta. Pero antes de abrir, el teléfono comenzó a sonar otra vez, del otro lado. Mi esposo también lo escuchó. ¿Qué es eso?, preguntó. No respondí, me quedé completamente inmóvil. El tono sonó varias veces, después se cortó. Y entonces escuché algo mucho peor, una voz muy baja, desde dentro de la habitación. Dijo mi nombre. Yo retrocedí. ¿Escuchaste eso?, susurré. Mi esposo guardó silencio y me dijo, sal de la casa. No tuve que preguntarle 2 veces. Tomé las llaves y salí a la galería. Esperé allí hasta que él llegó. Cuando entramos juntos, revisamos toda la casa. Finalmente abrimos aquella habitación. No había nadie. Tampoco encontramos ningún teléfono. Solo cajas y objetos viejos cubiertos de polvo. Mi esposo se rió nervioso y dijo que seguramente habíamos confundido algún ruido con una voz. Yo también quería creerlo. Hasta que revisé mi celular y supe que algo extraño estaba ocurriendo o había ocurrido. La llamada que había hecho a mi esposo duró 4 minutos y 37 segundos. Pero debajo aparecía otra llamada. Una llamada entrante, realizada apenas unos minutos antes, desde el número de mi esposo.
Miré su teléfono. Él no me había llamado. Revisamos su historial. No aparecía ninguna llamada hacia mí. Entonces observé nuevamente mi pantalla. Había algo todavía más extraño. La llamada figuraba como contestada. Duración 11 segundos. Yo jamás había contestado. Nos quedamos mirando el teléfono sin saber qué decir. Y cuando estaba a punto de cerrar el registro, apareció una notificación. Un mensaje de voz recibido. Sentí que se me helaban las manos. Mi esposo quiso reproducirlo y yo le dije que no. Nunca escuchamos aquel mensaje. Lo borré esa misma noche. Y durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo había sido algún error del teléfono. Pero hubo algo que jamás pude explicarme. Mientras eliminaba aquel mensaje de voz, alcancé a ver su duración. Duraba exactamente 11 segundos. La misma cantidad de tiempo que, según mi teléfono, yo había permanecido en aquella llamada. Esto ocurrió una noche mientras regresábamos en automóvil desde una comunidad vecina. Mi esposa y yo habíamos ido a visitar a unos familiares y terminamos quedándonos mucho más tiempo de lo planeado. Cuando emprendimos el regreso ya era completamente de noche. Además, había comenzado a llover. No era una tormenta, pero sí una lluvia constante que volvía la carretera difícil de ver y hacía que casi no hubiera vehículos circulando. El camino atravesaba varios kilómetros de campo antes de llegar al pueblo. A ambos lados había árboles, potreros y algunos caminos de tierra que desaparecían entre la oscuridad. Íbamos conversando cuando mi esposa señaló hacia adelante. Mira, justo en la carretera había un hombre. Estaba parado bajo la lluvia completamente solo. No llevaba paraguas, no hacía señas, ni siquiera parecía intentar protegerse del agua. Simplemente permanecía de pie junto al camino, con la cabeza ligeramente inclinada. Reduje un poco la velocidad. Paramos. Mi esposa lo observó unos segundos. No está pidiendo que paremos. Así que continuamos. Cuando pasamos junto a él intenté ver del rostro, pero no pude. La lluvia y la oscuridad lo ocultaban. Solo distinguí ropa oscura y el cabello pegado alrededor de la cabeza. Seguimos avanzando. Unos 10 minutos después mi esposa dejó de hablar. ¿Qué pasa? Señaló nuevamente hacia la carretera. Sentí un escalofrío. Había otro hombre parado adelante bajo la lluvia. Exactamente en la misma posición. Disminuí la velocidad. Cuando los faros lo iluminaron mejor, reconocí la ropa. Era él, el mismo hombre. No puede ser, dije. Mi esposa tampoco respondió. No había forma de que hubiera llegado hasta ahí antes que nosotros. No había pasado ningún vehículo, y entre aquel lugar y el punto donde lo habíamos visto por primera vez, había varios kilómetros. Esta vez no pensamos en detenernos, pasamos de largo. Miré por el espejo retrovisor y el hombre seguía parado junto al camino, sin moverse. Aceleré un poco, intentamos buscar una explicación. Tal vez había dos personas vestidas de manera similar. Tal vez la lluvia nos estaba confundiendo. Cualquier cosa parecía preferible. El problema fue que unos minutos después volvimos a verlo. Esta vez ya estábamos cerca del pueblo, pero el hombre no estaba junto a la carretera. Estaba parado en medio de nuestro carril. Frené de golpe. Mi esposa gritó. El automóvil quedó a varios metros de él. Los faros lo iluminaban completamente. Ninguno de los dos habló. El hombre permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada. La lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas y esperé que se apartara, pero no lo hizo. Que la bocina, nada. No bajes, dijo mi esposa. Yo ni siquiera lo estaba considerando. Entonces el hombre comenzó a levantar lentamente la cabeza. Sentí que se me helaba el cuerpo. No porque tuviera algo extraño en el rostro. Se veía como una persona normal. Un hombre de quizá unos 50 años, pálido, con expresión cansada. Pero había algo imposible en él. Llevábamos casi una hora bajo una lluvia constante. La carretera estaba empapada. Los árboles chorreaban agua. Nuestra propia visión era difícil por la cantidad de lluvia cayendo. Y aquel hombre
Estaba completamente seco. El cabello, la ropa, el rostro, ni una sola gota de agua parecía tocarlo. Mi esposa me tomó del brazo. Vámonos. El hombre dio un paso hacia nosotros. No esperé más. Moví el automóvil hacia el otro carril y aceleré para rodearlo. Cuando pasamos a su lado no miré, solo conduje. No reduje la velocidad hasta ver las primeras casas del pueblo. Mi esposa permaneció callada todo el tiempo. Finalmente preguntó, ¿lo viste? Sabía exactamente a qué se refería, sentí. Seguimos hasta llegar a casa. Nunca supimos quién era aquel hombre y durante mucho tiempo dejamos de hablar de esa noche. Pero hubo un detalle que mi esposa me confesó años después. Cuando pasamos junto a él por tercera vez, ella sí lo miró y durante apenas unos segundos juró haber visto que el hombre sonreía, no directamente hacia nosotros, sino hacia el asiento trasero, como si aquello que había estado esperando durante toda la noche finalmente hubiera conseguido subir. Así concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar Relatos de Marvel. Suscríbete al canal para más relatos aterradores que estaré publicando. Dale me gusta si disfrutaste estas historias y deja tu comentario si alguna vez has vivido algo similar. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, siempre te observan desde la oscuridad.